la exposición. Buenísimo, buenísimo. Ahí está empezando a entrar la gente, así que... Bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas Vayan tardes. pasando, Hola. Hola, buenas acomódense todos, no tomamos examen, no tienen que sentarse atrás de todo. Asomé a respirar y emergí. Les pedimos por favor que apaguen los micrófonos. Buenas tardes a todos. Desde Jujuy. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tal. Buenas tardes. Veo con gente con té, con mate, está todo permitido. Vos, Roxy, cuando entren todos, poneme un mensaje, así arrancamos. Hay alguien que tiene interferencia, pueden apagar los micrófonos. Ahí estábamos viendo Luján de Cuyo, Jujuy. Sigue el ruido, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí. Estamos Bien. fritando milanesa, Catamarca también. Ah, la flauta, bueno. Bueno, esperamos 2 minutos más que entren todos. ¿Algún otro lugar, aparte de Jujuy, Catamarca, que no sea Capital Federal, ¿no? Ahí no llegué a ver lo que pasó recién, estoy con la tablet. Alguien puso algo. sí, Mar del Plata y Ushuaia. Muy bien, Ushuaia de nuevo. Bueno, empecemos. Hacemos honor a la cultura china y empezamos en horario. Seguramente irá entrando más gente, hay muchos inscriptos. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos con la convocatoria. Hoy hacemos un nuevo jueves chino. Lanús, no es Capital Federal, eso es cerquita. Pero los jueves chinos son una manera decontracturada y para acercarnos un poco a la cultura china. Hoy vamos a hacer una versión reducida de lo que en tiempos normales o en tiempos sin pandemia es un curso de 9 clases, así que entenderán las reducciones que tuvo que hacer el docente, y que tiene que ver con acercarles a ustedes los aspectos fundamentales del arte de la guerra. El arte de la guerra penetró Occidente mucho después de haber sido escrito en el siglo XX y probablemente se lo utilizó de una manera reduccionista para lo que es negocios, cultura corporativa y otras cuestiones vinculadas con la importancia que tiene la estrategia en una economía capitalista. También hay otra paradoja. Nuestro profesor disertante es doctor en Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, hizo 3 carreras en la misma facultad, y la tercera paradoja es que estamos, el Instituto Confucio, más allá de ser de toda la universidad, tiene su sede física en la Facultad de Ciencias Económicas. Por lo tanto, el espectador que viene medio distraído piensa, o puede pensar, señores, voy a ver
otro curso más en el que el arte de la guerra se ve en el contexto de los negocios, de la estructura corporativa, la estrategia en el ámbito de una sociedad capitalista. Y no es así. Una de las cosas que nos propuso Sergio hace muchos años, cuando empezamos a dar el arte de la guerra, es rescatar su base filosófica oriental, los sinólogos, rescata Sergio, que han retomado el arte de la guerra y que hacen múltiples lecturas de su contenido, y en el que uno puede extraer algunas conclusiones, que siempre, bueno, Pigüé también está presente, que siempre tienen que ver con el profesor o el disertante que recorta ese contenido, que muchas veces es ambiguo, o a veces está escrito hace, creo que, a ver si digo bien Sergio, 4 siglos antes de Cristo, digamos, ¿no? Se supone. Así que la propuesta es esa, acercarles y retomar los fundamentos del arte de la guerra de una perspectiva más abierta, más no tan reducida a las ciencias económicas. Así que antes de dejarlos con Sergio, les quiero pasar un aviso parroquial. La semana que viene es la Semana de Confucio, se festeja el Día de Confucio a nivel global, todos los institutos Confucio del mundo estamos haciendo actividades, así que estén atentos a nuestras redes para ver todas las actividades que hay la semana que viene. Bueno, hay alguien de Congreso, de la ciudad de Buenos Aires, y estén atentos porque mañana mismo vamos a publicar una trivia en nuestras redes sociales, una trivia sobre Confucio, que ya van a ver de qué se trata. Así que, Sergio, bienvenido de nuevo a nuestras aulas y la palabra es tuya. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por tu presentación, Pablo, y sobre todo también gracias a todos los presentes, ¿sí?, en este tema fascinante que es el arte de la guerra. Tal vez porque mi gusto en el tema y sirve para introducir justamente la parte de economía. Dentro de la economía está un área que se llama teoría de los juegos. La teoría de los juegos es aplicación matemática, entre ellos a la estrategia. Se ha aplicado a distintas áreas, económicas, no económicas, e inclusive al arte de la guerra. Es decir, uno diría, paradójicamente, otra paradoja, pero están estrechamente ligados, inclusive en el momento actual. El primer trabajo que leí fue de un chino, un especialista chino en China, en la Universidad de China, y otro trabajo que hizo sobre teoría de los juegos fue mío. Tanto era el gusto que tenía. También la parte cultural es fundamental. Si estudiamos una sociedad o algo, tenemos distintos factores que explican su desarrollo, pero un elemento siempre fundamental es la cultura que tenemos. Y además es enriquecedor ver la cultura del otro. Uno se termina conociendo ¿qué? Más a sí mismo. Desde ahí voy a mencionar, yo puse este título, El arte de la guerra, economía y filosofía. Y lo vamos a criticar. Empecemos. El arte de la guerra, uno lo ve en Occidente como un enfrentamiento. Guerra total, por ejemplo. Guerra medios en función de los fines. Clausewitz, uno de los grandes especialistas de la guerra, decía el fin político. Pero cuando uno lee la estrategia china de esta época, no es tanto, es la comprensión del conflicto. Pero el conflicto ¿para qué? Inclusive para solucionarlo, inclusive para evitarlo. Hay una frase muy linda de Sun Tzu que aparece en el libro, que dice: ganar 100 batallas no es una muestra de pericia, someter al enemigo sin luchar es la suprema excelencia. Es decir, ya tenemos una diferencia. Segundo, en el arte de la guerra se toman otros aspectos que la guerra en sí, inclusive el aspecto moral, ¿sí? Es decir, es una visión holística. Con respecto a la filosofía, la voy a criticar también. Voy a utilizar un sinólogo, Chad Hansen. Él decía, la filosofía es un término griego. El filósofo en sí, en su límite, lo único que necesita que a sí mismo. Sócrates puede estar pensando con sus pensamientos solo, independiente de todos. El menos necesitado de todos justamente es el filósofo en la tradición griega. Ahora bien, en la tradición china tenemos ya, son escuelas. Tenemos la escuela confuciana, la escuela taoísta, por ejemplo, el taoísmo. Es decir, el aspecto social es fundamental. Y el tercer aspecto es justamente la economía, que se aplica a distintas áreas. Es decir, tenemos una interrelación entre componentes. Vamos al siguiente, Filmina.
Un segundito, nos está pasando, veamos por qué. Ahí está. Esta frase es un especialista en el arte de la guerra, Sawyer, tengo el libro ahí del arte de la guerra, y tiene una frase muy linda, dice: quien conoce el Tao de la familia Sun invariablemente se unirá al cielo y a la tierra. Una hermosa frase, y además muestra lo del cielo y la tierra. En China, Tianti significa que el universo, el conjunto, el cielo y la tierra. Siguiente punto. Hagamos algo. Uno cuando ve historia, yo presenté clases de una materia de historia del pensamiento, generalmente piden los ejes temporales. Yo lo pongo. Acá mencionó muy bien Pablo la idea de cuándo. Ahora bien, pensemos en el pensamiento chino. Mencionó también este autor Chad Hansen, de la Universidad de Hong Kong. En verdad, la idea de calendario, el tipo occidental, se dio recién en el siglo XX. Fíjense toda la historia china. La historia china no se basaba en esos calendarios. ¿En qué se basaba? Por ejemplo, en dinastías. Una dinastía que es una unión y una desunión, la polaridad. Una dinastía tiene un nacimiento, un desarrollo y una muerte, y tiene distintas instituciones. También en China se referían, por ejemplo, el segundo o el tercer año de tal rey o tal emperador. No es esta cronología que tenemos acá. Segundo, primavera y otoño. Fíjense una cosita, lo bueno de esta cronología algo es fácil de recordar. Si alguien me preguntara cuánto duró la primavera y otoño, no tengo ni idea. Si alguien me pregunta las fechas, y no me interesa. Pero primavera y otoño, donde se fundó la idea de Confucio, o los estados combatientes, o del arte de la guerra. Fíjense la imagen. Uno se puede olvidar 403, 221, y sinceramente son fechas, es algo arbitrario. ¿Por qué no el 402 y medio? ¿Por qué el 222? O 221, bueno, el 221 la asunción del primer emperador. Pero ¿por qué? Mientras que la idea de estados combatientes ya da muchísima información. ¿Información sobre qué? De combates, de estados que están librando entre ellos. No necesitamos la fecha exacta, ¿sí? Eso es inclusive, pensemos por ejemplo en Europa. ¿Cuándo nació o murió Leonardo da Vinci o Miguel Ángel o cualquiera? Pero es mucho más fácil de recordar que la palabra Renacimiento, que es fácil de recordar. Ya está hasta una regla mnemotécnica. Es decir, ya tenemos varias diferencias. Tenemos una diferencia en el tipo de calendario, un tipo de medición. Tenemos una diferencia que ya planteé al principio del concepto de... Sigamos con la siguiente filmina. Bueno, la distribución geográfica de las zonas de la época. ¿Sí? Con los distintos estados que combatían, justamente los estados combatientes. Ahora bien, yo voy a poner distintos elementos, inclusive literarios, sobre el arte de la guerra, pero también temas relacionados. Uno es este. El arte de la guerra, si uno lo empieza a leer, ¿sí? Habla de las armas o de la guerra como un instrumento nefasto, no como algo bueno, sino como algo para evitar. Pensemos esta poesía. Esta poesía es del periodo Tang, muy posterior, de uno de los más grandes poetas chinos que haya existido, Tu Fu. En esa época hubo la rebelión de An Lushan. Esta rebelión implicó una enorme cantidad de muertos y una destrucción enorme, con enorme sufrimiento. Veamos cómo dice este autor. De mi país desgarrado solo quedan ríos y montañas, la ciudad de primavera, retoño de árboles y plantas. Fugaz el tiempo salpica de lágrimas las flores, el graznido siniestro de las aves sacude mi espíritu. El fuego de la guerra lleva ardiendo 3 meses. 10.000 monedas de oro por una carta familiar. Paso las manos por mis blancos cabellos ralos. ¿Cómo los podrá sujetar la horquilla? Este poema de este gran poeta muestra el sufrimiento de la guerra. E inclusive la segunda estrofa, la ciudad de primavera, retoño de árboles y plantas, uno diría que es positivo, pero en verdad es negativo. En la tradición china, en primavera se podaban los árboles y las plantas. Si están cegando los retoños de árboles y plantas, es que no había gente para qué, para podarlas. Vamos a unirlo con el primer elemento del arte de la guerra como instrumento nefasto. Bueno, y todo lo demás que dice, el graznido siniestro de sacude mi espíritu. Uno no maneja el chino, no, o mejor dicho, el chino que manejaba a Tu Fu, pero se nota la pasión con que escribía. Eso se... Segundo elemento, es decir, primer elemento que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Este rechazo a la guerra.
Segundo, veamos cómo es esto. Esto sí es una anécdota de la época, de los reinos combatientes. Vamos qué dice acá. Andando de cacería, el tigre cazó un zorro. A mí no puedes comer, me dijo el zorro. El emperador del cielo me ha designado rey de todas las bestias. Y si me comes, desobedecería sus órdenes. Si no me crees, ven conmigo. Pronto verás como los otros animales huyen en cuanto me ven. El tigre accedió a acompañarme, y en cuanto los otros animales los veían llegar, escapaban de él. El tigre creyó que temían al zorro, y no se daban cuenta de a quien temían era él. Segundo elemento a tener en cuenta que menciona acá, la astucia. ¿Sí? Es decir, primer elemento, el rechazo a la guerra. Segundo elemento, la astucia. A ver qué tenemos. Este cuadro no parece que tiene nada que ver con el arte de la guerra, todo lo contrario. Una vieja tradición, inclusive de China, es fundamental el arte de la guerra en el taoísmo. Este cuadro es de Chen Rong, un gran pintor de la dinastía Song. Son los 9 dragones. El dragón, una diferencia con Occidente, es un ser bienaventurado en China. El 9 también significa de buena fortuna. Pero fíjense el trazo. ¿Vieron que no está como las líneas difusas? Se confunden los dragones con el cielo y el cielo con los dragones. Justamente esto muestra el dinamismo, la interacción entre los elementos. Lo contrario de la rigidez, la transformación, la adaptabilidad. Tercer elemento a tener en cuenta, el rechazo de la guerra. El segundo elemento, que mismo la astucia. Y el tercero que muestra acá es la transformación y la adaptabilidad. En este caso, un cuadro de un gran pintor de la dinastía Song. Cuarto elemento a tener en cuenta, fundamental. ¿Sí? Y está relacionado con las 3 historias que vimos. ¿Sí? El rechazo a la guerra, la astucia y la transformación. La historia de 3 hermanos es una vieja historia de China, de 3 médicos. Consideren que no hay diferencia, son 3 médicos, 3 estrategas. Al hermano menor, famoso en toda China, le preguntaron quién era el mejor hermano de toda China. Este hermano dijo, mi hermano mayor, ¿sí?, que detecta la enfermedad antes de producirla y sabe cómo curarla antes que se desarrolle, ¿sí?, es el mejor médico de todos y no es conocido por nadie. Mi segundo hermano, que apenas detecta la enfermedad cuando se produce y sabe cómo curarla, es conocido en su zona. Mientras que yo lo detecto mucho después y sé cómo curarla, sé conocido en toda China. ¿Qué quiere decir? El mejor es el más desconocido. Tercer elemento, lo oculto. Después vamos a ver una frase del Tao Te Ching, pero el Tao Te Ching dice, si quieres, arregla lo difícil cuando es fácil. Haz lo grande cuando es pequeño. Por eso el sabio no hace nada grande y logra la grandeza. El más desconocido es ese. Justamente Sun Tzu, en el arte de la guerra, dice que los especialistas de antaño, militares, no eran conocidos por nadie. No eran conocidos ¿por qué? Porque solucionaban los problemas antes de producirse. Tercer elemento. Y liga todos los anteriores. Cuando más estratega sea el mejor médico para solucionar para que no haya guerra, ¿cuál sería? El hermano mayor. ¿Cuál sería el más astuto, si quieren, más hábil? El hermano mayor. ¿Cuál es el que logra mejor adaptarse a los cambios? El hermano mayor, el mejor estratega. Y justamente la medicina y las 4 dimensiones de la estrategia. ¿Cuáles son? Eso menciona el arte de la guerra, ¿sí?, que uno dice, eso está en Sawyer. Supongamos que Sun Tzu dice, lo mejor es atacar la estrategia del enemigo. Si fuera el médico, ¿qué sería? El primer hermano, el que ataca antes de producirse. El segundo, las alianzas. Y por último, bueno, las alianzas, el tercero, el que combate el ejército, y el cuarto, el último, el peor, el que cita mejor dicho, que rodea y hace un sitio de las ciudades. Ahí es donde se perdían más vidas, justamente el peor médico. Tenemos esta ligación. Después vamos a compararlo, es interesante comparar China con Occidente, específicamente los griegos. Los griegos utilizaban las mismas categorías de medicina, en forma distinta, para analizar la estrategia. Eso lo vamos a ver después.
Y ahora bien, percepción, vacío y arte de la guerra. Uno diría, ¿por qué el vacío? Eso viene del taoísmo, de la tradición taoísta. Se ha dicho que dos aportes fundamentales de la filosofía china antigua, uno ha sido, bueno, el yin y el yang, y otro el concepto de vacío. En Occidente, ¿qué vemos el vacío? Como lo nulo, lo inútil. Pero esta concepción taoísta, el vacío, que no es nuestro vacío, es lo sin forma. Cuando no está algo con forma, ¿sí?, es lo que hace útil. Una habitación es útil ¿por qué? Por lo que tiene vacío, si no, no podríamos llenarla. Un vaso, este café, es útil, yo lo llené de café, ¿por qué? Porque estaba ¿qué? Vacío. El vacío es un poder, una creatividad. Lo que hace el Tao es centrarse en este vacío. Lo que nosotros no fijamos, la sutileza. De la misma forma que el médico se fija en qué, el hermano, lo que otros no ven. Por eso percepción, vacío y arte de la guerra. Ahora vamos al primero, y vamos a analizar cada uno de los componentes del arte de la guerra en función de los temas que vimos. El primer capítulo, bueno, casi siempre me gustan los libros, El arte de la guerra, de Sun Tzu, menciona el cuadro de situación. Dice, la acción militar es de importancia vital para un país, constituye la base de la vida y la muerte, el camino de la supervivencia y la aniquilación, por ello es inevitable examinarla. Fíjense una cosa, el mismo rechazo a la guerra, algo tan tremendo, hay que analizarla desde el principio. De la misma forma que el médico analiza la enfermedad, y cuanto mejor sea, lo analiza antes de producirse. El mejor médico. La palabra que vamos a utilizar ahora la voy a tomar de otro gran sinólogo, el análisis, pero no solamente sinólogos, se repiten varios, François Chen, en otros, ¿sí? Bill Chung Han también lo utiliza de otra forma. Son una serie de palabras interrelacionadas. Una es el Xin, que significa situación, justamente. El sinograma es como si fuera una puerta abierta y hay como rayos, uno se ilumina la situación. La otra palabra fundamental es el Xu, que es el potencial de una situación. Una vez se traduce con fuerza. Y la otra palabra que estamos, o mejor dicho, no son palabras, son sinogramas, caracteres, es el Xi, el cálculo. ¿Qué hace? Fíjense este médico o este estratega. Ve la situación, el cuadro. Y dado el cuadro, no es que se impone, ve el potencial de esa situación. Y a partir de ese potencial, ¿cómo lo ve? A través del cálculo. Es lo que realiza el arte de la guerra, lo que realiza este gran médico. Ese es el concepto fundamental tan distinto de Occidente. En Occidente, en la estrategia vemos medios y fines. Y esos medios muchas veces hay que hacerlo con, y una cosita, hay una resistencia, por lo tanto, que necesitamos? La fuerza. ¿Sí? Esa es la idea. Y además no solamente eso, todos los grandes estrategas, o todos los que escribieron a través de la historia, siempre daban un elemento al azar. Siempre era fundamental. Los griegos siempre pedían a sus dioses al final. Podían tener la mejor estrategia, pero siempre podían tener al final a sus dioses. Es decir, tenemos un elemento de azar, una relación entre medios y fines, que ha impregnado ¿qué? Occidente. Se sigue cuando hablamos de planificación. Acá es algo totalmente distinto. No tenemos planificación. Tenemos la potencialidad de la situación. Cuando se habla del buwei, no acción en el taoísmo, es dejar que la situación se desarrolle, lo que hace ese médico, y ve la potencialidad. Lo que hacen es ver esa interrelación y generar nuevas relaciones. Esa nueva relación se toma como natural. Ese es un concepto básico estratégico. Veamos de vuelta. Primer elemento, el camino de la supervivencia y la aniquilación. La importancia fundamental. Bueno, en mis clases siempre lo relaciono con todos los anteriores. El tema de los ciclos dinásticos. Los ciclos dinásticos, hay una teoría fabulosa que fue hecha por el duque de Zhou, se refería a la dinastía anterior, los Shang. Es una crítica. Hagamos algo. Ahí se desarrolló lo que se llama el Tianmin, el mandato del cielo. El mandato del cielo no es un concepto que dice que una dinastía inflige ciertos mandatos. Eso puede haber rebeliones, guerras, desastres naturales. Eso hace que la dinastía cae. Eso hace una visión dinámica de las dinastías. Nacimiento, desarrollo, muerte. Se ha dicho que el mismo duque de Zhou predijo que la caída de su propia dinastía. Estamos relacionados. Y el yin y el yang, lógicamente, el otro gran aporte del pensamiento chino,
es la idea de esas polaridades, una y la otra, se transformando en una polaridad y en otra. Tiene un concepto cósmico y también un concepto estratégico. Igual todos estos elementos se pueden desarrollar hasta el infinito. Segundo punto que dice en función de esto, ¿cómo le dice el Xi, perdón? Los 5 formas de valorar, hasta el cálculo, no planificación, el cálculo. Primero el camino, la influencia moral. ¿Qué es la influencia moral? Es el Tao. El Tao, la palabra fundamental, camino. Hay una distinción fundamental que no es nuestra visión. El Tao es como uno está caminando por un sendero. Uno va caminando, imagínense el sol, está caminando en el sendero, de repente ve un roble. El roble y ve una brizna de hierba. El roble es lo fuerte, la brizna de hierba es lo débil. Uno diría que va a caer primero el roble. Después hay una gran tormenta. ¿Y qué cae? El roble, no la hierba. Lo débil se impuso ¿a qué? Al fuerte. Filosofía taoísta que impregna el ámbito de la guerra. El camino es el Tao. Es este elemento de sendero. Pero el sendero aplicado a la política. En este caso es la armonía entre ¿qué? Entre los gobernantes y los gobernados. ¿Los gobernados confías en los gobernantes? Esa es la pregunta, es más acotada. ¿Aplicada a qué? Al ámbito político. ¿Sí? Otro es el clima. ¿Sí? La disposición del terreno, fundamentales. El clima, lógicamente, en una guerra, pero podríamos pensar, leí un libro aplicado, si quieren, a los negocios o algo, el clima podría ser, por ejemplo, los ciclos económicos. Nuestro país o el mundo está creciendo, estamos sufriendo de impactos. El terreno, fundamental. Justamente después lo va a valorar específicamente. El terreno fundamental en la guerra. Si fuera en los negocios, podría ser cómo estoy yo y cómo estoy en mi competencia. El mando. Dado estos 3 elementos, el templo, el gabinete, sería hoy en día, decide y nombra a alguien. El general. ¿Es justo? ¿Es severo? ¿Es benevolente? Esas son las claves del mando. La disciplina, la organización, tiene que ver las recompensas, un justo sistema de recompensas. Fíjense en un país, piensen en una empresa, en un organigrama actual. Se tiene esos 5 elementos para evaluar. El Xi, el cálculo, ¿sí? Para evaluar qué, dada la situación, su potencialidad. Y dado esos 5 elementos, se toma la decisión sobre la guerra. Se toma quién se decide y cómo se emprende. Bueno, después en mis clases daba decisión política, económica, o el producto de la empresa, pero bueno, uno puede pensar en función de eso, en todo eso. Si fuera una empresa, podría ser, tenemos personal capacitado, hay un buen organigrama, hay confianza en las decisiones, hay luchas entre las partes, o hay una relación armoniosa. ¿Sí? Y en el texto, Sun Tzu, fíjense una cosita, desde el primer momento está desarrollando lo que nosotros consideramos el aspecto moral de la guerra, la influencia moral, el Tao. Toda la riqueza que está en simplemente unas palabras. Ahora bien, bueno, acá menciona lo último, el libro de equilibrio de la armonía, pero vamos a ver qué. La idea es la astucia, la idea es el engaño. El libro del equilibrio de la armonía es un libro taoísta, que es hermoso y después recopila una frase, pero que ya me estoy dando de qué, del equilibrio y la armonía. Yo tengo que estar equilibrado, mi enemigo lo tengo que desequilibrar. Fíjense la primera parte. Dado este cuadro de situación, dada esta potencialidad, ¿qué puedo hacer? Hay una frase de él, algunas veces, para mí son como 2 libros unidos, y algunas veces mezclo uno a otro, perdón, pero hay una frase hermosa que dice, yo no puedo determinar mi propia yo no puedo determinar la invencibilidad, yo puedo tratar de engañar o debilitar al enemigo. Esa es la clave que tiene. Yo puedo tratar de mi propia invencibilidad y la posibilidad de vencer al enemigo. ¿Y cómo lo hago? Debilitándolo. ¿Cómo es esto? Volviéndolo arrogante, sacándolo de su centro. Por eso lo que dice acá es, provoca al general en enemigo y trata de confundirlo, sacarlo de su centro. Y dice, el general que se escolariza permite que se grande su autoridad. Su temple no es estable. Justamente el Tao Te Ching dice, seriedad y paz ordenan al mundo. Y dice, Chuang Yu, estos son comentadores del texto. Si el general del ejército enemigo es obcecado, fácilmente escolarizable, insúltalo, móvelo a la cólera. De esta manera la irritación enturbiará su criterio.
y se lanzará sobre ti en forma reflexible y carente de plan. Es decir, tenemos la astucia que vimos en el cuento del zorro. Relaciones con el libro de equilibrio y la armonía, este hermoso texto taoísta, la vamos a ver. Son estas las claves de la victoria, no es posible adaptarse a ellas, si uno quiere. Yo siempre lo veo como inclusive un libro de marketing, se está vendiendo a sí mismo Sun Tzu, está diciendo, sígame a mí y van a ganar. Vieron que hay técnicas que son muy viejas. Luego dice, si cuando enfrentes al enemigo, eres capaz de enfrentarte a los cambios sin de inventar nuevos recursos, ¿cómo podrá resistirse tu enemigo? Esto, fíjense en el taoísmo que hablamos en los dragones. Los dragones tienen esta infinita flexibilidad, no son rígidos, vimos la imagen, son infinitamente flexibles. Es la idea de adaptación, es la idea de transformación. Es la idea del cambio como estrategia. Fíjense una cosa, no está diciendo, si uno se adapta constantemente al enemigo, ¿cómo podrá resistir? ¿Cómo se adapta? Viendo la potencialidad de la situación, conociendo la situación, el cuadro de situación, haciendo el cálculo correspondiente. ¿Sí? Hay una frase que pone Sun Tzu que dice, si te conoces a ti mismo y al enemigo, ganarás. Si te conoces a tu enemigo, no te conoces a ti mismo, y no a tu enemigo, perderás el 50% de las veces. Y llegará una catástrofe si no te conoces ni a ti ni a tu enemigo. ¿Sí? Justamente en el Tao Te Ching dice que la verdadera sabiduría es conocerse a sí mismo. Esa es la verdadera fuerza. ¿Por qué? Porque conocemos muchas veces a los demás, mucho más fácil. Yo les veo las caras a ustedes, bueno, ahora me estoy viendo a mí, pero generalmente no nos vemos nuestras propias caras. Por eso, el conocimiento de uno y del otro lo toma como Sun Tzu como base de la victoria. Y para eso que necesitamos justamente el cuadro de situación. Y en la guerra, ¿qué va a ser? Justamente el último capítulo, por algo, trata de ¿qué? De los espías. Es un libro bien armado y con un aspecto holístico muy fuerte. Luego vamos a ver el primer hexagrama del libro de los cambios y vamos a ver cómo se relaciona con estos temas. Miren una cosita, justamente la adaptabilidad. Y fíjense en el texto de la anécdota del estado combatiente, el zorro, que vimos nosotros. Dice, una operación militar implica engaño. Aunque seas competente, aparenta incompetencia. Aunque seas efectivo, muestra ineficaz. Justamente ¿qué? La historia del zorro. ¿Sí? La idea de esto de la astucia desde el principio. Tal vez un punto interesante para considerar es la diferencia entre el arte de la guerra. El arte de la guerra parte de los pocos recursos. Muchas veces se ha comparado Occidente con el ajedrez, China el Wei Chu, o el juego de Go, como lo llaman en Japón. En el juego de ajedrez se empieza con todas las piezas. Si ustedes le preguntan al ajedrecista, una estrategia de un ajedrecista es ¿qué pasaría si le quitara una pieza al enemigo? En el otro juego, en el juego chino, lo que se quiere es ganar justamente terreno. Fíjense lo que dice Sun Tzu, siempre da importancia al terreno, pero no solamente al terreno. Se trata de ganar y rodear al enemigo. Y la idea sería, una forma de pensar, es qué pasaría si tuviera una pieza más en pareja de la debilidad. Y fíjense, por eso es tan importante que cuando se están en una discrepancia, en problemas de recursos. El engaño, piensen a través de la historia. Generalmente una buena táctica a través de esto, ¿cuál fue? Justamente es eso, engañar al enemigo. Decir que uno va a hacer una invasión por un lado y lo hace por el otro. Un ejemplo claro, los que les guste la historia militar, la invasión, entre otros, muchos, la invasión de Normandía, engañaron totalmente a la Alemania nazi por donde iba a entrar el ejército aliado. Desde ese momento hasta siempre fue lo mismo, engaño fundamental. Bueno, ahora después vamos a relacionar con el primer hexagrama cuando tengamos el PowerPoint correspondiente. Sin engaño no puedes llevar a cabo la estrategia, y sin estrategia no puedes controlar al adversario. De vuelta, la primera forma de estrategia es romper la estrategia del enemigo, como decía Sun Tzu. La forma de hacerlo es con el engaño. Bueno, esto es en mis clases lo relacionaba con la crítica del lenguaje, en función de Chad Hansen, de este especialista sinólogo, que hace relacionar el Tao Te Ching. Eso es mucho más amplio o algo. Si llevamos tiempo podemos relacionar esos puntos.
Y de vuelta, quiero que se piense en ese dragón que se va adaptando a los cambios. Cuando te enfrentas a un enemigo, eres capaz de adaptarte a él y de inventarse nuevos recursos. ¿Cómo podría tu enemigo anticiparse para resistir? Ese es el concepto de adaptación. ¿Y dónde sacaron esa idea de adaptación tan fuerte? Justamente del vacío. La idea del vacío. Si no hay un vacío, no habría transformación. Las polaridades se mantendrían fijos, dice François Chen, si no hubiese un vacío. En la pintura china tradicional tenemos montañas y aguas. Y uno cuando lo ve, la montaña se transforma en agua y el agua se transforma en montaña. Siempre está este proceso de cambio. ¿Este proceso de qué? De adaptación. ¿Sí? Bueno, ya el primer hexagrama lo vamos a ver, el Wei Chi, lo que hablé del juego chino, en el sentido de que, de ver qué recursos persistentes, qué recursos nuevos podemos generar. Bueno, y justamente es esto la frase. Dado que tengo el cálculo, el Xi, dado que veo la potencialidad de la situación, conozco el cuadro de la situación, tal vez a través de espías, capítulo 13, ya puedo predecir el resultado. Fíjense la gran diferencia con el pensamiento estratégico occidental de la época o algo y posterior. En el pensamiento estratégico que viene de Grecia, tenemos relaciones de medios y fines, el mejor medio para lograr ese fin. Ahora bien, siempre tenemos el azar en medio, lo que los griegos llamaban tigé, azar. Podías desbaratar el mejor de los planes. Eso entre los griegos, ¿qué implicaba? ¿Sí? Al final siempre es muy importante la adoración de los dioses en los griegos, por ejemplo. Siempre se menciona, inclusive aquellos que no creían tanto. Y la comparación que uno puede hacer es el gran texto militar fabuloso que es la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides. Justamente una parte dedicada a los dioses. ¿Acá vemos dioses? No. ¿Vemos azar? No. Justamente hay un elemento fundamental en el pensamiento chino, que es lo que Chad Hansen llama supernaturalismo. Es la explicación que no existen dos mundos, sino un solo mundo. Y lo podemos explicar a través de la naturaleza. La creación del mundo en China, ¿cómo fue? A través de un huevo. Un huevo es algo natural. Fíjense una cosa, acá se prescinde totalmente de una creencia religiosa, algo es el cálculo. Y segundo, se prescinde del azar. ¿Por qué? El tigé es griego. ¿Por qué? Porque se basa justamente en la potencialidad de la situación, en su desarrollo. Como diría Mencio, discípulo de Confucio, ¿qué es la potencialidad? Uno no hace crecer una planta estirándola, sino la deja desarrollar. Y lo de la paradoja de la flecha perfecta y el escudo perfecto, si llegamos lo explico, pero aunque no crean, muestra una situación paradójica inclusive en relación al arte de la guerra. Y es clave en un elemento de esa matemática que yo llamé teoría de los juegos. ¿Sí? Eso lo vemos después. De certeza, sí podríamos decir de certeza en el sentido, más que certeza en términos occidentales, la potencialidad de una situación. Y ahí desarrolla este autor, este comentarista, justamente los puntos que vimos antes. El orden señalado es totalmente claro, y fíjense en todo lo anterior, que se convocan las tropas para castigar a quienes transgreden las reglas. Fíjense el mando y la doctrina, que mencioné anteriormente. El mando en general tiene que ser benevolente, pero severo y justo. La doctrina tiene que haber un correspondiente recompensa. Aquellos que se destacan deben ser recompensados, aquellos que no, castigados. Debe ser justo. Debe tener en cuenta, en primer lugar, la benevolencia de los príncipes y la confianza del pueblo, que es el Tao que vimos antes. A continuación, la oportunidad de la época del año y las dificultades de orden topográfico, justamente el terreno y el clima. Después de asignar estos tres aspectos, se designa el general, el mando. Y una vez que ha traspasado la frontera, la responsabilidad recae sobre todo en el general. Es decir, se nombra el general, no tiene que intervenir el gabinete, hoy en sentido moderno, o eso. Bueno, acá puse elementos económicos, nada más. Lo único que menciono es el principal agente, es un tema muy común en economía. Fíjense una cosa, ustedes contratan a alguien. Ustedes son el principal, el agente. Le van a pagar al agente. ¿Cómo hacen? Obligan a la gente que lo cumpla. Me siguen el trabajo. Hagamos algo, pueden ser acciones, siempre se menciona el ejemplo, acciones de una empresa. Sí, pero el gerente va a cumplir su obligación de incrementar su riqueza. Acá el general, un político, cuando uno lo vota, uno lo votó ya.
Uno es el principal, el agente es el político. ¿Cómo hacer que cumpla las promesas? Por eso la importancia. Acá el general, ¿qué sería? Justamente el agente y el principal, bueno, acá el templo o el gabinete. El elemento fundamental acá es justamente ¿qué? El primero que mencionamos, el Tao, la influencia moral. Y el FODA, bueno, es una después en todo caso si llegamos, una herramienta muy utilizada en administración y se ha relacionado específicamente también con el arte de la guerra. Veamos esto, fíjense una cosita. Si el pueblo es tratado con benevolencia y justicia, el Tao, justamente que hablamos, están dispuestos a servir. Alegren la dificultad del pueblo, olvida su propia muerte. En las preguntas de Rey Wu, Sun Tzu concluye que las facciones cargarán al pueblo con menos impuestos, estimulándola y prevalecerán en la lucha. ¿Qué quiere decir? El buen trato a su propio pueblo, el Tao, hace que están más dispuestos todavía para la guerra y tendrán más disposición para la guerra y para la paz. Justamente un elemento fundamental en Sun Tzu desde el principio es la economía. Las guerras no podían ser prolongadas, arruinaban. Por otro lado, es muy interesante, fíjense una cosa, partimos de no tener recursos. La clave, ¿qué sería? Que los soldados del enemigo se pasaran a mi bando. Lo mismo que sería, ¿cómo lo haría? A través de un trato benevolente, dice Sun Tzu. Está en contra totalmente de un trato de castigo a los vencidos. La idea es que los pasen a su bando. En términos modernos, imaginen competencias, bueno, grandes empresas de tecnología que tratan de robarse los recursos humanos. ¿Sí? Parte de una situación de debilidad y se fortalece. Y la autoridad es cuestión de inteligencia, hondez, humanidad, valor y severidad. Justamente es la idea, y estos elementos están en la doctrina confuciana de responsabilidad y de benevolencia, y también lógicamente en el taoísmo. Estos elementos. Cada uno en su forma distinta, pero están ambos. Es decir, si quiero volver a todos estos temas, vemos una diferencia fundamental también en este texto, el carácter holístico, integrado, de distintas partes. Bueno, acá explica, entiendo por doctrina, la organización, la autoridad, la designación. Justamente fíjense una cosita, muchas veces los países fallan, las empresas fallan, ¿por qué? Porque justamente el organigrama no se recompensa como se debe recompensar, no se castiga como se debe castigar. Eso está diciendo. Bueno, el legalista es un tema un poco más largo, lo explicaba en mis clases o algo, pero también establecía un sistema de incentivos. Y de vuelta es una historia, pero lo importante es simular la inferioridad, incentiva su arrogancia, se vuelve a repetir constantemente en el texto, el arte del engaño. Acá hay un texto hermoso, que también relaciono, distintos autores, yo lo agrego también, justamente se mencionó, estamos en el Instituto Confucio, mencionemos a Confucio, el libro de los ritos. El del canon, y hasta el palabra canon se puede criticar, porque es una palabra occidental, pero digamos, y es interesante cómo es la armonía, fíjense en el Tao, y lo compara con la música. Dice, así, y vuelvo a utilizar el 5. Fíjense una cosita, de la misma forma que en el arte de la guerra es fundamental el 5, los 5 elementos del cálculo, acá tenemos los 5 notas musicales, y cada una representa un tipo de persona. Dice, así las formas de la música del gobierno de un estado están en relación directa. Las 5 notas de la escala musical, Gong, Shang, Ha, Chen, Yu, representan respectivamente, el primero al soberano, el segundo al oficial, al hombre común, los asuntos y los bienes. Si la nota con no suena apropiada, representa la arrogancia del rey, es decir, el que viene, maneja todo y se cree que puede todo. Si la nota ya en el oficial es la corrupción, va a generar ¿qué? Resentimiento en la gente. Es decir, tenemos los mismos elementos, pero fíjense esa hermosa comparación con la música. Justamente el periodo Shang, antes de la dinastía Zhou, es considerado con Confucio una música discordante. El periodo de corrupción y de guerra es una música discordante. Lo mismo que tenemos. Y vean la integración. En este caso, música, como si fuera una sociedad, la música y el Tao. Esta frase hermosa, que simplifica mucho, que dice, fíjense una cosita, y vemos lo del gran médico, vemos el estratega, el nivel fundamental. Miren lo que dice acá.
Planifica lo difícil que viene del Tao. Planifica lo difícil mientras todavía es fácil. Realiza lo grande mientras todavía es pequeño. Las cosas más difíciles del mundo deben hacerse mientras son todavía fáciles. Las cosas más grandes del mundo deben hacerse mientras son todavía pequeñas. Por esta razón los sabios nunca hacen nada grande y por ello pueden conseguir la grandeza. El primer médico, el mejor estratega, el que gana en la guerra antes de producirse, sería esto. Como decía Sun Tzu, ganar 100 batallas no es una muestra de pericia, someter al enemigo sin luchar es la suprema excelencia. Y fíjense una cosita, es la diferencia con la tradición occidental. En la tradición occidental tenemos medios y fines, pero tenemos lo que llaman los griegos el tijé, el azar. ¿Quién se enfrentaba al azar? En la tradición griega el héroe. Acá no tenemos héroe, porque justamente el que logra solucionar los problemas antes producidos no es ni siquiera un héroe. Nadie lo conoce como el gran médico. Bueno, ahora viene la explicación. Esto lo saqué de François Julien, es el primer hexagrama, el tien, que significa lo creativo, el cielo. Bien honestos. François Julien habla de este libro, el libro de las mutaciones, como el libro más extraño jamás creado. Son líneas, nada más, y líneas cortadas, algunos con comentarios. Esta es la explicación que está en el libro fabuloso, el libro de las mutaciones. Tenemos, como dice acá, el signo se compone de 6 trazos no partidos. Su imagen es cielo. Aplicado el signo al mundo se refiere a la acción creadora del sabio, el gobernante y conductor de hombres. La duplicación del tien, cuya imagen es el cielo, indica pues que existe un solo cielo, el movimiento del cielo. Y esta frase fabulosa que analiza, bueno, François Julien, este sinólogo, se basa en un autor chino del siglo, si no me equivoco, Huang Wuqi, me parece que era, del siglo XVIII. Si se presentan, dice el libro de las mutaciones, solamente 9 significa dragones sin cabeza. ¿Qué tiene que ver todos estos textos con todo lo vimos? Vimos que la estrategia, basado en el vacío, y un sinónimo de la creatividad, de generar nuevas relaciones. Vemos una situación conflictiva. Dado el cuadro situación, detectamos por qué se genera esta situación conflictiva. Y lo que hacemos es generar nuevas relaciones para eliminar esta situación conflictiva. Tal vez la persona está molesta por un problema familiar, algo, me entero ahora. Ya puedo encararlo de otra forma. Esto está diciendo. Para eso no tengo que tener ideas preconcebidas. Las ideas preconcebidas son ideas fijas. Los 9 dragones sin cabeza, ¿qué significa? Justamente sin cabeza. No hay una idea que supera a la anterior. Todas tenemos que considerar en conjunto. Todas son indistintas. François Julien dice, el sabio no tiene ideas, y pone justamente Confucio como la imagen de eso. Pero no es que no tenga ideas, porque tiene todas, pero no da prioridad a una. Por eso puede pasar de un extremo al otro, y ser perfectamente, adaptable. Y como dice el libro de los cambios, Ventura. ¿Cómo sería este militar, este gran estratega? Justamente el que gana las batallas, ¿sí? Sin haberlas producido. Por eso tiene que tener en conjunto, en este sentido, la máxima creatividad. Tiene que tener todas las ideas. Y no dar prioridad a una. No fijarse en una. Cuando uno se fija, se solidifica. Pensemos en las imágenes del dragón. Bueno, justamente lo menciono en el libro del arte de la guerra, lo François Julien, como el libro más extraño jamás creado. Otra enorme diferencia con Occidente. Es un libro rarísimo, si uno lo piensa. Líneas quebradas. Y fíjense una cosa, bueno, obra La Senalecta de Confucio, y justamente la idea de estrategia, pero ahora no del taoísmo, sino de la idea de Confucio. Lo que se dice en las Senalectas, que es las charlas que tenía Confucio con sus discípulos, y fíjense una cosa, dice, las 4 cosas que carecía el maestro, que es una idea fija, la necesidad predeterminada de una posición privilegiada en un yo particular. Es decir, no es parcialidad o imparcialidad, depende de qué, de la estabilidad de las circunstancias. No tiene una idea fija, los 9 dragones sin cabeza, de la misma que el estratega se adapta a qué, a las circunstancias. Sun Tzu dice que hay 2 grandes tipos de estrategia, el Qi y el Chen, lo extraordinario y la normal. La normal sirve, por ejemplo, para la defensa. La otra estrategia, la extraordinaria, sirve cuando hace un movimiento inesperado y no lo espera el enemigo. Se basa ¿en qué? Justamente en la astucia. Pero para eso que tenemos que tener, no tener ideas fijas. Porque cuando el enemigo se acostumbra a la estrategia extraordinaria, se vuelve ¿qué? Ordinaria. Por lo tanto, tenemos que cambiar de vuelta. Es decir, todos estos elementos están interrelacionados. Bueno, y esta es la explicación del hexagrama,
justamente cielo, hombre y tierra, que los une en uno. Y por eso puse acá el libro de los cambios y el arte de la guerra, teniendo entre otros autores a François Julien, entre varios, también otros autores de origen chino. Y acá el libro del equilibrio de armonía, no sé cuánto tiempo, un texto hermoso taoísta, y de vuelta, piensen en el estratega, piensen en este médico, tiene que tener una actitud. ¿Qué tipo puede ser la actitud mental? No es simplemente una actitud desapegada, si quiere, para poder pasar de un extremo a otro. Dice, el conocimiento profundo consiste en ser consciente de la perturbación antes que surja la perturbación, del peligro antes que surja el peligro, de la destrucción antes que surja de la destrucción, de la desgracia antes que surja de la desgracia. La acción poderosa consiste en entrenar el cuerpo sin ser agotado por el cuerpo, ejercitar la mente sin ser usado por la mente, actuar en el mundo sin verse afectado por el mundo, llevar a cabo las tareas sin ser obstaculizado por las tareas. Mediante el profundo conocimiento de estos principios se puede transformar la perturbación en orden, transformar el peligro en seguridad, transformar la perturbación en supervivencia, transformar la calamidad en buena fortuna. Mediante la acción poderosa en el camino se puede conducir el cuerpo a la longevidad, la mente a la esfera del misterio, el mundo hacia una gran paz y las tareas hacia una gran realización. Piensen en el estratega máximo o el médico máximo, justamente tiene eso. Con la acción poderosa no se perturba por el mundo y logra solucionar los problemas antes que se generen. Soluciona lo difícil mientras es fácil. Tiene el potencial de la situación, conoce la situación y tiene el potencial, hizo el cálculo, lo soluciona antes de producirse. Lo difícil, por lo tanto, lo transforma en fácil. Y lo grande lo desarrolla cuando es pequeño. Otro cuadro maravilloso de Ma Yuan, que muestra este ejemplo del taoísmo y esta indistinción, este tipo de mente. Esta idea de no tener una idea fija, esta de la perpetua transformación, de la perfecta adaptabilidad, de cambiar por la estrategia, como diría Sun Tzu, normal por la extraordinaria, y la extraordinaria por la normal. Para eso tener una mente totalmente flexible, no una idea fija. O como decía François Julien, el sabio no tiene ideas. Acá está el mar y está el cielo. Pero ¿cuál es el cielo y cuál es el mar? El mar se transforma en cielo y el cielo se transforma en mar. Constantemente cambia. Y acá vuelvo a introducir a Confucio, del libro de Equilibrio de la Armonía lo menciona, dice, el libro de los ritos dice, cuando las emociones no han emergido se han llamado equilibrio, cuando son activas pero todavía en proporción se llama armonía, que no hayan emergido implica estabilidad, en calma se mantiene la armonía, de vuelta la idea de calma, estabilidad, desapego. Equilibrio, no fijarse en un elemento, sino tener en cuenta todos. Equilibrio en todas las acciones, a eso se llama el camino en el mundo. Verdaderamente, si uno puede conseguir el equilibrio y la armonía, entonces el ser que es fundamental se mostrará claro y consciente, despierto en la quietud, predispuesto en la acción y podrá responder ¿qué? A los interminables cambios del mundo. Justamente como el estratega, acciones normales, acciones extraordinarias y siempre que perfectamente ¿qué? Adaptable. Bueno, este cuadro menciona justamente todo lo contrario. Una hermosa y fabulosa historia china, Sun Wukong, es el mono fabuloso, en un libro fabuloso que es Viaje a Occidente. Justamente lo que se recrea acá, lo menciona muy bien diversos autores, Sawyer por ejemplo, la historia de este mono fabuloso es esto. Tomaba todo como juego, y trajo, era rey mono, a los monos, vio de los hombres que se enfrentaban entre ellos. Hizo armas de juguete y la distribuyó entre sus súbditos. Pero se dio cuenta Rey Mono, que el problema era que los demás iban a pensar que iban a estar armados, en vez de ser un juego. Puso en peligro a toda su comunidad, justamente todo lo contrario, como imagen contraria de todo lo que vimos. No tuvo la previsión, no tuvo el cálculo, no domina sus propios sentimientos, digamos, no logra, mejor dicho, no es dominar el sentimiento, sino esa actitud de desapego. Y eso produce un peligro a su comunidad. Dice, la figura central es un mono mágico, que funda una civilización de monos. Posteriormente vence a un diablo que confunda con el mundo y le roba la espada. Al regresar a su propio país, enseña a sus súbditos a fabricar armas y uniformes de juguete, para jugar a la guerra. Desgraciadamente, el rey mono se gobierna a sí mismo. Llega a la conclusión que los países vecinos, al darse cuenta de sus juegos,
podrán pensar que están preparándose para la guerra. Justamente todo lo contrario del arte de la guerra. Fíjense una cosa, ¿qué dice? La figura es un mono, diablo, a regresar enseña a fabricar armas, lo toma como un juego. ¿Y qué dice Sun Tzu? Que justamente, ¿qué es la guerra? No es un juego. Y además, ¿qué enseña Sun Tzu? La idea de escolarizar al enemigo. El rey mono se controla, ¿qué? A sí mismo. Y justamente estas frases fabulosas, ¿sí?, de la estrategia ofensiva. Justamente se había mencionado. Fíjense una cosa, el gran médico soluciona la enfermedad antes de producirse. Ganar 100 batallas no es una muestra de pericia. Someter al enemigo sin luchar es la suprema excelencia. ¿Quién sometería al enemigo luchando? El hermano menor, el que soluciona el problema. Y fíjense una cosa, ¿quién es el conocido? El hermano menor. El que solucionó todo, ¿qué es? El desconocido. Así la más alta realización. Así, la más de la guerra es atacar los planes del enemigo, justamente lo que vimos. De la misma forma que el gran médico, ¿qué hacía? Solucionaba los problemas o la enfermedad antes de producirse, es la estrategia. Y el último, las ciudades fortificadas, podríamos relacionarlo con el tercer médico. Justamente es eso. Lo que vean esta interrelación entre elementos. Y justamente la clave es combatir que la estrategia del enemigo. Aquel que se destaca por su capacidad por resolver, miren lo que dice acá. Aquel que se destaca por su capacidad en resolver las dificultades, aquel que las resuelve antes que se planteen. El grande no es el que soluciona un problema. El grande, ¿cuál es en este caso? El que lo soluciona antes de producirse. Esa es la clave. Aquel que estaba en las victorias sobre las fuerzas enemigas es que aquel que llega al triunfo antes que las fuerzas se materialicen. O como decía el Tao Te Ching que pongo acá, el sabio no hace nada grande y alcanza ¿qué? La grandeza. Y acá de vuelta, planifica lo difícil mientras es todavía es fácil, realiza lo grande mientras todavía es pequeño. Justamente lo que decía y repetí varias veces que el Tao Te Ching. Por esta razón, el sabio, el médico, el estratega, fíjense una cosita, en el pensamiento chino nos separamos. Médico, el sabio, estratega. El pensamiento chino tradicional con la polaridad, como dice François Julien, tiende a la estrategia. Y tenemos una asociación que justamente es estrategia y sabiduría. El pensamiento griego no se daba así. Aquellos que leyeron Fascinante o algo, Aristóteles relaciona la solución de los problemas con la prudencia. La sabiduría es algo superior, pero es simple contemplación, no acción. Acá tenemos acción pura. Pero acción a través de ¿qué? Del Wu Wei, de la no acción, de ver el potencial de situación y cómo se desarrolla. Actuando a través de ese desarrollo, generando ¿qué? Nuevas relaciones. Acá hay una frase que me gustaría destacar, un elemento fundamental. El general victorioso, gracias a la capacidad de desplegar su ejército, puede lograr que sus tropas combatan como las aguas de un dique, que liberadas de un golpe se precipitan en las profundidades. Primero una cosa, es una frase muy rica. Primero el agua. Yo mencioné el dragón. Un símbolo del Tao es el agua. Fíjense el agua. ¿Se adapta a qué? A la forma. El Tao Te Ching dice, nada más duro que la dura piedra, y nada más blando que el agua. Pero el agua rodea y destruye ¿qué? A la dura piedra, porque se adapta. Justamente el agua, como imagen de ¿qué? Del Tao. No es el Tao, es una manifestación, pero es como imagen. Y fíjense en lo que utiliza acá, la idea del agua, como un dique. ¿Qué está haciendo el general victorioso? Utiliza el potencial de la situación, el Xu. Ve la situación y ve que ese dique, liberándose, genera un agua y vence a los enemigos. El mínimo esfuerzo, siguiendo esto, el máximo resultado. De otra forma distinta. Y fíjense lo que dice este comentario. El agua que huye de las alturas se precipita de las zonas bajas. Eso que llamamos nosotros la energía potencial, acá que sería el potencial de la situación. Está bajo naturaleza. Los ejércitos se asemejan al agua. Aprovecha la falta de preparación de tu enemigo y ataca cuando menos lo espera. De vuelta, la astucia, las fuerzas extraordinarias. Evita sus flancos fuertes y golpea en sus flancos inconsistentes. Y como el agua, nadie podrá ofrecer resistencia. Si ustedes lo ven, los ejércitos a través de la historia aplicaron esto. Recién mencioné Normandía, un caso clásico, de engaño. Pero de vuelta, tenemos el agua, un elemento taoísta, un elemento que se adapta a las circunstancias como el dragón, flexible.
Y la frase del Tao Te Ching que justamente se relaciona con el agua. Miren lo que dice acá, bueno, que había dicho antes, no hay en el mundo nada tan dócil y débil como el agua. Fíjense, pone uno de los extremos de la polaridad, el débil, lo dócil, lo mismo que en el camino, yo mencioné esa metáfora, la brizna de hierba. Nada tan poderosa como el agua para destruir lo duro y lo fuerte. La roca, el roble. No hay nada que pueda sustituirla, así lo débil puede vencer a lo fuerte, lo dúctil a lo rígido, lo que no se adapta. Aún conociendo esta verdad, todos actúan como si no la conocieran. Es decir, está mencionando una verdad que en verdad todos conocen, pero nadie escucha. Por eso el sabio dice, quien soporta las desgracias de un pueblo puede gobernarlo. Quien carga con las calamidades que azotan un país puede ser rey. Aunque estas palabras sean paradójicas, son verdaderas. Fíjense cómo se relaciona con todo lo que hablemos del arte de la guerra. La idea de lo duro, lo débil, la potencialidad del agua, el agua como el Tao, como el camino, y justamente la idea de estrategia. Y justamente vencer ¿qué? Lo débil. El ejército más débil, si está organizado, puede vencer ¿qué? A lo fuerte. Y de la fuerza, justamente, este es el símbolo del Qi, y justamente, bueno, el segundo sinograma es lo que yo mencioné como el Qi, que es la fuerza, el potencial de la situación. Justamente el símbolo más grande hace referencia a las fuerzas extraordinarias. El Chen a las fuerzas normales, ordinarias. Acuérdense que la clave del estratega no es que deje una u otra, utiliza las dos. Él habla de infinitas combinaciones de ambas. Con una se defiende, con la extraordinaria gana. Pero cuando uno se acostumbra, no es dúctil, el enemigo se acostumbra y si no cambia, se transforma lo extraordinario en lo ordinario, y ahí puede perecer. Y justamente es esto. La fuerza que se enfrenta al enemigo es la fuerza normal. La que se coloca en los flancos es la fuerza extraordinaria. Mi modo de conducción consiste en el enemigo es confundirlo, justamente la astucia, lo normal como extraordinario y la extraordinaria como normal. Relacionemos con los temas anteriores. El tigre y el zorro, justamente. Estamos la astucia. Lo del Tao Te Ching, justamente. Estas mismas palabras aparecen en el Tao. Y la idea de transformación, que también está ¿qué? En el primer hexagrama. Y esta hermosa frase dice, los recursos de quienes son hábiles en el uso de las fuerzas extraordinarias son tan vastos como el cielo y la tierra. De vuelta, la idea del cielo y la tierra, el primer hexagrama y el segundo, el Tian-Ti, el universo. Inacabables como las aguas en los ríos caudalosos. De vuelta, la importancia del agua, como imagen de ¿qué? Del Tao. Y dice, bueno, relacionado con el taoísmo, ya está, y demos. Y fíjense una cosa, el halcón desgarra a su presa, dice, porque desgarra el golpe con precisión, espera el momento oportuno para el golpe. Ve la potencialidad, fíjense el segundo. El experto de la guerra hace el impulso de un ataque abrumador, y un impulso preciso. El impulso justamente es la potencialidad de la situación. Hagamos algo. Si uno es rígido, dividiría el ejército de las personas en cobardes y valientes. Sun Tzu no lo hace. Dada la situación, el potencial, el cobarde se va a transformar en valiente. Es común ver que los soldados, ha sido una táctica del occidente también, en una situación desesperada se enfrentan al enemigo. Los cobardes se transforman en valientes. Mientras que hay situaciones que el mayor de los valientes se transforma en cobarde. Justamente es el potencial de la situación. No hay nada fijo. Por lo tanto, conduce al ejército aprovechando cada situación, igual como se pone en movimiento una piedra desde la abrupta pendiente. ¿Qué está hablando de una piedra? Imaginen que se está moviendo. Mínimo esfuerzo, máximo resultado, el potencial de la situación. El resultado, ¿cómo es? Devastador. Pero para eso que hay que conocer el cuadro de la situación, el cálculo y la potencialidad. Y acá, me gusta compararlo, lo hace François Julien, el kairos, esta diferencia con el espíritu chino de la época. Es un concepto totalmente distinto, y viene del azar. Los griegos dividían el tiempo en cronos, el crono, de ahí viene cronómetro, el tiempo de reloj, un tiempo medible, y el kairos, es el tiempo oportuno, el tiempo de la acción, que después fue tomado por los evangelios de otra forma, pero el concepto griego tradicional es actuar en el momento oportuno. Un médico, lo que aplicaban a la medicina, de ahí nació, y fíjense la relación entre el médico en China y en Grecia, está en los escritos hipocráticos, el kairos era el médico que da el medicamento en el momento justo. Si fallaba en darlo, lo mismo que ahora, el paciente se moría. Y el kairos lo aplicaron a la estrategia,
el estratega que aplica en el momento justo, y además a la estrategia, a la medicina y a la política, a la retórica. El kairos es el que habla justo en el momento preciso. Aristóteles, por otro lado, en la ética aplicó el kairos a la moral. Él decía que la ira en unas situaciones es buena, cuando entre otras situaciones, cuando se da en el momento oportuno. Una ira desoportuna se transforma en un vicio. El kairos era fundamental para ello. Pero el kairos implica el aprovechar el momento oportuno, que en cualquier momento se puede perder. Pero el contexto chino, en contradicción, el concepto del ji, es el potencialidad de la situación. No es un momento, es el desarrollo de toda la situación. Es ver el contexto y establecer nuevas relaciones. No es un momento oportuno, es todo el desarrollo que hay que conocer. Y por eso la parábola del médico. No tenemos este elemento kairos, sino tenemos la idea de azar. Y fíjense una cosa, el que mejor aprovechaba el momento oportuno, ¿quién era? El héroe. Acá no tenemos héroe. Y acá la idea justamente del terreno es fundamental. Bueno, el segundo término que ven, que es Kai, esas tres líneas, este sinograma, es justamente la idea del Shin, la idea de situación que vimos antes. Aprovechar el terreno. Uno aprovecha el terreno, conoce y ve el potencial de la situación. Y acá de vuelta dice, conoce al enemigo y conoce a ti mismo y tu victoria no correrá peligro. Conoce el terreno y las condiciones y tu victoria será total. La idea del conocimiento me implica que es justamente el terreno, pero también el terreno en el sentido de potencial de la situación. El gran estratega, el gran médico. Y tu vida jamás correrá peligro. En verdad la idea sería justamente lógico. Es solucionar los problemas antes que se produzcan. Y bueno, mira, justo, ¿sí? Creo que ya estamos, ¿no? Ah, mira, nos pasamos unos minutos. Bueno, gracias, Sergio. Por Ahí por favor, Roxana va a leer las preguntas y bueno, los que quieran pueden ir anotando preguntas, que ya hay algunas en el chat. Tenemos unos minutitos más. por favor. Sergio, hola, hola grupo. ¿Qué tal, Rosana? ¿Qué tal? Sí, Bueno, sí. tenemos acá una pregunta que nos dicen, ¿qué es el Tao? ¿Tao igual camino? Bien, es una pregunta, vamos a algo, no es una pregunta definida. Voy a mencionar los sinólogos que leí, ¿sí? Son gente que estudió toda la vida o algo sobre estos temas, son fascinantes, Chad Hansen, por ejemplo, me fascinó, entre otros, son todos. Hagamos algo, ellos lo toman como una metáfora, y lo comparan con la ley. En Occidente siempre me gusta comparar, porque comparando uno a otro entiende mejor. En Occidente se relacionó la ley que es un orden, y para un orden que necesitamos un legislador. En la tradición es Dios en Occidente. Después fue emitido y fue derivado a los parlamentos. Es decir, tenemos una ley, una obligación. El Tao sería como un sendero, es una metáfora. No tenemos un orden así implícito, sino es la propia geografía, si ustedes quieren, que nos lleva, ¿sí? Por ejemplo, en la tradición confuciana, el Tao generado por los ancestros. Eso nos da el camino. Es decir, es una metáfora, si quieren, un bosque o algo, y el propio camino tiene esa información. Ahora bien, ese camino puede ser un camino natural, no necesariamente puede ser creado por la naturaleza. No hay un elemento, si quieren, hasta trascendente en esa visión, según siguiendo a Chad Hansen. Es decir, no tenemos un elemento preciso, pero el Tao es el camino. Otro autor, Poet, muy interesante, de la Universidad de Harvard, hace una charla en Harvard y es digamos, la segunda más introductoria de Harvard más vista. La primera es sobre programación y economía, mi área. Y la segunda es sobre filosofía o pensamiento chino tradicional. Por ejemplo, Poet dice, el camino es lo indiferenciado. Fíjense una cosa, tenemos la semilla. La semilla va creciendo y se transforma en árbol. Cuando es semilla es la potencialidad máxima. Tenemos todas las relaciones posibles. En la medida que vas creciendo se vuelve más rígido. Hay más distinción. Hasta que el roble alcanza su nivel máximo y volvemos al ciclo. Muere y se vuelve indistinto. En esa visión el Tao está en distinción. El Tao es previo al cielo y a la tierra y genera todo.
¿Por qué es importante la indistinción? Es justamente el vacío, la potencialidad de la situación. Es la idea de ver todas las interrelaciones y nosotros como seres humanos intervenir en esas interrelaciones y crear algo nuevo. Es decir, tenemos un camino como una metáfora, un camino como indistinción. El Tao Te Ching justamente critica las distinciones. Dice, el Tao falso, el que crea distinciones. Por ejemplo, cuando nos enseñan que es algo bello, inmediatamente incorporamos la polaridad, lo feo. Cuando vemos que algo es grande, vemos que algo es chico. Y esas distinciones es un Tao falso. ¿Sí? Hay una frase china que cuando empieza simplemente a todo acordar en el Tao Te Ching dice, Tao que Tao, Fei Chan Tao, Tao que Min, Fei Chan Min. Significa que el Tao, que nos parece el Tao, no es el verdadero Tao. Un Tao que genera distinciones, no lo es, distinciones. Es decir, lo podemos tomar como justamente la metáfora y es excelente de camino. Vamos a ese camino, y ese camino no nos ordena, nos dirigimos. Los grandes estrategias o algo generan nuevos caminos, y ese camino lo tomamos como natural. Por otro lado, el verdadero camino es parte de la indistinción, se distingue, se penetra estas diferencias y luego vuelve a ¿qué? A lo indistinto, a lo indeterminado, al vacío, que el vacío chino no es la idea de, tal vez no lo aclaré, no es algo sin nada, es lo sin forma, lo traduce un sinólogo chino, justamente en la Universidad de Beijing. Eso sería la idea, es como una trayectoria, llamémoslo así, ¿sí? Y depende, el taoísmo lo ve de una forma, el confucianismo como las pisadas de nuestros ancestros. ¿Sí? No sé si respondí, pero bueno, es un tema fascinante. Hay otra pregunta que quizás está dentro de lo que pudiste responder del anterior, que tiene que ver con el Tao todavía, y dice, ¿es tanto una filosofía como una práctica religiosa? Hablamos del Tao todavía, ¿sí? Sí. Hagamos algo, yo, ojo, todo elemento me parece fundamental, me pareció más, yo me dediqué más bien viendo todos esos elementos estratégicos, más que elementos, me parece totalmente respetable, los elementos físicos o religiosos. Yo tendría mucho cuidado con el elemento religioso, justamente siguiendo hagamos algo, a Chad Hansen, muy interesante, especialista en la Universidad de Hong Kong, cuando compara Occidente con Oriente. En China, en Occidente, la filosofía nació en la religión, después se independizó. Acá no tenemos esto. En Occidente vimos la ley, es la diferencia, es la ley. Y cuando tenemos una visión trascendental, es como si generan dos mundos, un mundo exterior y un mundo natural. En China no se dio, según Chad Hansen, esta división. En el arte de la guerra no estamos hablando constantemente, fíjense una cosita, parece el cálculo y prescinde totalmente de divinidades, o de una divinidad. Es decir, si es una filosofía o no, yo lo veo una forma de pensamiento, llamémoslo así, una forma de pensamiento, que tiene sus correlatos en Occidente, si les gusta comparar o libros o algo, muy parecido, de distinta forma, pero fascinante también es Heráclito. Si ahí en Occidente, en China, hablaban del Tao, y el Tao, ¿qué sería? Si uno no habla de la indistinción, que todos los elementos están interrelacionados entre sí. Heráclito, de Efeso, este gran presocrático, decía, Gen Panta en Ai, todas las cosas son una. El día y la noche lo vemos como enfrentados, pero en verdad forman una unidad cuando lo vemos. De la misma forma que el Tao, que dice el Tao Te Ching que mencioné, la idea que el Tao figura que todos lo saben, pero nadie lo está prestando atención, lo dice el Tao. Él mencionaba de este logos, que este logos en el sentido de acto es la interrelación de todas las cosas, lo escuchan, pero todos son sordos. Es decir, tenemos esta interrelación. No tomaría el elemento religioso en sí, porque en verdad definir la religión inclusive es difícil. Es una forma de pensar e interactuar en el mundo, yo lo llamaría así. Una forma es verlo en función de una ley, y otro es ver un sendero. Otro es ver la relación medios y fines, y otro ver la potencialidad de la situación. Muchas veces tratamos de analizar lo que y es lógico todos, de lo que lo que no sabemos en función de lo que sabemos. Tal vez lo importante es, como decía el primer hexagrama, no tener ideas fijas, ¿sí? No categorizarlas. Yo lo que veo en el taoísmo o algo es una forma de pensar y de ver las cosas e interrelacionar. ¿Sí? Sergio, y por último, la última pregunta dice, ¿Tao Te Ching y el arte de la guerra viven del I Ching?
Mira, siguiendo los autores, y de vuelta yo siempre me baso en los autores, y lo digo con máxima humildad, son temas de muchos años y constantemente uno aprende o algo, siempre aprende. Según los autores, digamos una cosita, esos dos grandes textos, el libro de los cambios, el I Ching y el Tao, los ven como, por ejemplos, a ver qué autor, bueno, mencioné Sawyer, bueno, otro autor que tengo la traducción, ahora no me acuerdo, pero muy interesante los textos, justamente relaciona todo con el taoísmo, como expresiones del taoísmo. Vamos a algo, si fuera Occidente, no es esto, en un trabajo cuando hace investigación, tiene el marco teórico. Dado el marco teórico, tiene un marco empírico de la práctica. Podemos considerar el Tao y el libro de las mutaciones como el marco teórico, una aplicación del arte de la guerra. ¿Está bien mi explicación? No, porque estoy separando teoría práctica y ahí no está. Pero si quieren, sí, está altamente interrelacionado y es una forma de pensar. Hagamos algo, el vacío. El vacío es propiedad y es el pensamiento común en este tipo de filosofías, o pensamientos, totalmente distinto al vacío occidental. Es decir, están totalmente interrelacionados. En sí, la mayoría o todos los libros que leí que avanzaban en el arte de la guerra, cuando tomaban un aspecto, llamemos de pensamiento filosófico, sí siempre se avanzaban en el taoísmo, inclusive hace siglos se ve como una expresión de esta visión taoísta. No sé si queda otra cosa, otra pregunta. Sí, la última dice, ¿cuál o cuáles te parecen las diferencias más significativas entre la visión oriental del arte de la guerra y la occidental, como la de Clausewitz, algo así? Clausewitz, sí, y Ay, sí. Maquiavelo. No Correcto. te preocupes. Mira, muy bien Esa sí es la tratado. última. Sí, están diversos autores, François Julien lo trata y todo. Hagamos algo, si lo planteamos, Maquiavelo en su momento hizo un arte de la guerra, Clausewitz también es famoso, digamos, si una división es esta, en el arte de la guerra, si comparamos con Maquiavelo, que creo que lo menciona François Julien, es esta, cuando uno, y eso viene de la antigüedad, uno lleva al enemigo, mejor dicho, a tus propios soldados, una situación imposible, dice Maquiavelo, y lo hacen que se enfrenten a quién, al enemigo. Al llevarlo a una situación imposible, no les queda otra. Eso ha sido tradicional en la guerra, quemar los barcos. Aristóteles habla de que los generales armaban trincheras para que los soldados no retrocedieran. Ahora bien, en el arte de la guerra se da como una filosofía en función de esto, llamemos pensamiento mejor, que es el potencial de la situación. Da una justificación, no me gusta llamarlo teórica, pero que todo está en proceso de cambio. Nada es cobarde ni nada es valiente, depende del cambio. Lo que se hace ahí es, por ejemplo, dice, llevado a esta situación, el estratega ve el potencial de la situación. Y al ver el potencial de la situación, ve que en determinadas situaciones el cobarde se transforma en valiente. Justamente la idea del vacío de transformación. Ahí tenemos con respecto al arte de la guerra. Con respecto a Clausewitz, trata de, bueno, dado el fin, es la relación medios y fines, y el objetivo final que es político. Primero, hagamos algo, trata los temas morales, pero lo que hace el arte de la guerra desde el principio es tratar estos problemas justamente morales. Y segundo, lo que plantea, hagamos algo. Uno tiene la relación medios y fines, pero hay un elemento que siempre interviene, que lo tiene Clausewitz, justamente es el azar. Si lo vemos acá, no tenemos este elemento que viene de los griegos, de Tige, es el potencial de la situación. Son dos formas de encarar las cosas, ¿sí? Totalmente distintas. También uno hay que ser flexible, depende de que, siguiendo inclusive las ideas del Tao Te Ching, depende de las circunstancias, no sería algo bueno, sino depende de que, justamente la idea de flexibilidad máxima. Occidente lo que tuvo en relación a Oriente, sobre todo a partir de la revolución industrial, es que generó una enorme cantidad de recursos. Ahí la diferencia fue fundamental. Ahí podríamos decir que los recursos sí importan, pero fueron tan fuertes los recursos que la diferencia se volvió monstruosa. Hoy en día estamos en una situación mucho más equilibrada. Oriente, China, los otros países, Japón, tomaron esa tecnología y la adaptaron. Entonces tenemos una situación más equilibrada. Ideas occidentales, orientales, depende de las circunstancias. ¿Sí? No tenemos algo fijo. Y si es con respecto a esos autores, sí. Con respecto a Maquiavelo, tenemos, siguiendo a François Julien,
esa idea justamente de dar ese marco taoísta o algo que explicara. Y segundo, con Clausewitz, justamente la gran diferencia es esa, es la idea de justamente de no azar, si quieren, o de potencialidad de la situación. Esa sería, me parece a mí, siguiendo estos autores, la diferencia máxima. No sé si otra Bueno, ¿hay más preguntas, Roxy? No, ya no hay más preguntas, así que estamos terminando la charla. Sergio, no sé si querés Perfecto. saludar al auditorio. No, sí, Gracias quería por estar. agradecer. Gracias, Sergio. Sergio, digo, como fue muy, nosotros te impusimos reducir mucho tu curso y poder volcar tantas ideas en 1 hora y pico, me parecería buena idea. Primero nosotros vamos a compartir el PPT en forma de PDF a los alumnos, pero si querés, me parece, por cómo fue tu exposición y por lo variada, si querés tirarte alguno de los libros que mencionaste de la bibliografía, ve que alguien preguntó algo de bibliografía y quizá puedas pasar alguna bibliografía para que la gente Vale. la pueda tener. ¿Viste? La gente se queda después investigando por su propia cuenta porque son temas, como vos decías hace un rato, que uno entra a estos temas y no es que los termina. Se sigue discutiendo, sigue profundizando, sigue teniendo nuevas ópticas. Así que gracias. Y bueno, a todos los invitamos. Ya les dije, bueno, saludad si querés, Sergio, también vos, y después yo cierro la invitación. Bueno, primero, sobre todo, agradecer a la presencia de ustedes y despedirme, digamos, con un concepto taoísta. Está en el Tao justamente la indistinción. Uno pensaría un profesor y los alumnos, eso genera una jerarquía. Si lo vemos en función del taoísmo, el sujeto se corresponde al objeto, no hay tal distinción. Todos estamos ubicados al mismo nivel, buscando que justamente enriquecernos. Creo que eso es lo más importante, más que la idea de profesor o alumnos, que no tiene nada que ver con esta charla que yo dije, y que sería contrario justamente a estas teorías taoístas que yo hablé, justamente el principio de indistinción. Y sobre todo por eso, de la misma forma, el máximo agradecimiento a todos los presentes, de mi parte. Bueno, gracias, Sergio. Y bueno, todos quedan invitados la semana que viene para la Semana de Confucio. Hay diversas actividades y muy atentos mañana que empezamos con la trivia. Roxy deja 5 o 10 segundos más para los saluditos que están en el chat. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Gracias, Sergio. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hermosa charla, muy interesante. Gracias, muy buena charla. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy buena charla. Gracias. Gracias, Dios. Muchas gracias a todos.